¿Y si te digo que un hombre atrapó al mismo Dios y salió vencedor? Jacob, el hombre que luchó contra Dios. Y ganó. La noche que cambió el destino de Israel para siempre. Olvídate de la fábula de una escalera al cielo. Esta es la historia sin censura de Jacob, el astuto, el perseguido, el elegido. Un hombre que cargaba una promesa desde el vientre, un pacto dormido en su sangre y una astucia que lo convertiría en el patriarca de naciones. Pero nadie te contó lo que pasó cuando tuvo que enfrentarse cara a cara con el cielo. Jacob nació aferrándose al talón de su hermano Esaú, como si el destino le advirtiera, de aquí vendrá algo extraordinario. Creció con la energía de quien sabe que no pertenece al mismo molde, trabajador sigiloso, negociador nato, hombre que intercambió su primogenitura por un plato de lentejas, sí, se vendió a sí mismo. Pero detrás de esa transacción había una mente estratégica, y un corazón que creía en el pacto de Abraham, aunque no entendía cómo sería cumplido. Fue entonces cuando huyó de la ira de su hermano. Se internó en el desierto, sin recursos, con la promesa del Padre y el corazón dividido entre familia y destino. En Betel, tuvo la visión de la escalera, y el pacto se le ofreció de nuevo, ser tierra, descendencia y bendición para todas las naciones. Pero Jacob no gritó, meditó. Y siguió. Construyó altares, mordió el polvo, perdió sueños y recuperó fuerzas. Al llegar a Harán, se enamoró de Raquel. 2 semanas de trabajo forzado que se convirtieron en 14 años. 14 años atados al amor y al engaño. Labán lo estafó con Lea antes, lo pagó mal, lo manipuló, lo dejó como un peón en su juego egoísta. Pero Jacob no se derrumbó. Creció. En esas primeras 12 noches supo lo que significaba luchar por lo que Dios te dio, aunque otro lo disfrutara. Y mientras tanto, su familia crecía. 12 hijos nacieron de su lecho mixto, hijos que serían la base de Israel. Al final, Dios le dijo, vuelve a la tierra de tus padres, y yo estaré contigo. Pero regresar no iba a ser solo un viaje físico. Era enfrentar al hermano que quería matarlo. Era arriesgarlo todo en una noche. Una noche que pocos son capaces de contar sin temblar. Y esa noche, comienza más de lo que crees. Antes de continuar, detente un momento. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti está despertando. Y si esta historia ya te atrapó, suscríbete ahora mismo a este canal. Porque aquí no hablamos de las versiones simplificadas de la Biblia, sino de la verdad profunda, la historia humana, el alma detrás del texto. Hablamos de traiciones, milagros, decisiones que cambiaron naciones, y secretos que transformaron el destino de generaciones enteras. Historias como la de Jacob, de Abraham, de María, de Débora, de Salomón, de Pablo. Todas las contaremos, y tú serás parte de esta revelación. Así que dale like, suscríbete, y quédate hasta el final, porque la escena que estás a punto de escuchar no es solo el clímax de una vida, es el momento donde el cielo y la tierra se enfrentaron. Literalmente. Jacob lo había planeado todo. Envió mensajeros con regalos para apaciguar a Esaú. Dividió sus bienes y su familia en 2 campamentos. Pensó en todo. Pero ¿qué haces cuando ni la estrategia más astuta puede proteger tu alma? ¿Cómo te preparas para un enemigo que no está fuera, sino dentro? Esa noche, cuando todos dormían y el río Jaboc dividía lo viejo de lo nuevo, Jacob se quedó solo. Y allí, apareció un hombre. Nadie sabe cómo llegó. No se presentó. No dio nombre. No preguntó. Solo lo confrontó. No con palabras, sino con fuerza. Lo que ocurrió a continuación es una de las escenas más misteriosas de toda la Biblia, un hombre luchando cuerpo a cuerpo con Jacob, en plena oscuridad, durante toda la noche. Pero no era un ladrón. No era un asesino. Era un ángel. O mejor dicho, era Dios mismo, envuelto en forma humana, encarnado en lucha.
Jacob, el usurpador, el estratega, el que siempre negociaba, no pidió. Esta vez, peleó. Peleó con todo. Con rabia, con cansancio, con fe, con culpa. Peleó con las promesas que sentía rotas, con los silencios de Dios, con el miedo de no ser suficiente. No fue una pelea física. Fue la pelea del alma. La más pura que puede existir. Porque Jacob no estaba luchando contra otro. Estaba luchando contra el cielo, por su identidad. Y entonces, al ver que no podía vencerlo, aquel hombre tocó su cadera y la dislocó. ¿Por qué? Porque el orgullo debe romperse antes de que el alma sea coronada. Jacob cayó, pero no soltó. Herido, pero aferrado, declaró la frase que cambiaría todo. No te soltaré hasta que me bendigas. Y ahí fue cuando el misterio se reveló. El ángel, Dios en forma de hombre, no lo destruyó. Le preguntó, ¿cómo te llamas? Jacob, respondió. Y el nombre lo dijo todo. Jacob significa el que suplanta, el que toma el lugar de otro. Pero esa identidad moriría esa noche. Porque Dios le respondió. Ya no te llamarás Jacob. Tu nombre ahora será Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Ese fue el momento en que nació Israel. No con coronas. No con ejércitos. Sino con una herida. Con una lucha en la oscuridad. Con una fe que no soltó a Dios, ni siquiera cuando dolía. Israel nació de una noche de guerra espiritual, y esa victoria invisible marcaría el destino de toda una nación. Al amanecer, el hombre desapareció. Y Jacob, ahora Israel, cojeaba. Pero no era una debilidad. Era una marca. Una señal de que había visto el rostro de Dios, y había vivido para contarlo. Llamó a ese lugar Peniel, he visto a Dios cara a cara, y mi vida ha sido preservada. ¿Y tú que estás viendo esto, cuántas veces te has sentido solo en medio de la noche? ¿Cuántas veces te has preguntado si Dios aún escucha? Tal vez no estás perdiendo. Tal vez estás luchando con el cielo para encontrar tu verdadero nombre. Tal vez lo que estás viviendo no es un castigo, sino una transformación. Y esto apenas empieza. Veremos cómo Jacob, ahora Israel, se encuentra finalmente con Esaú, cómo esa herida se convierte en bendición, y cómo ese momento revela una conexión profética con Jesús, que pocos se atreven a mencionar. El sol comenzaba a levantarse, pero Jacob ya no era el mismo. Su andar era distinto. No por la cojera, sino por lo que esa herida representaba. No había sido derrotado. Había sido marcado. Cada paso que daba ahora era una declaración silenciosa de que había luchado con Dios, y había sido transformado por Él. Pero la prueba más humana aún lo esperaba, su hermano Esaú. El mismo Esaú al que había engañado. El mismo cuya bendición usurpó. El mismo al que no veía desde hacía décadas, y que ahora venía hacia él acompañado de 400 hombres. En tiempos antiguos, eso no era una visita amistosa. Era una amenaza. Jacob organizó su campamento. Envió delante suyo a sus esposas, a sus hijos, a sus criados, a los ganados. Y por último, él se acercó, con el corazón golpeando más fuerte que nunca. Pero algo cambió en su actitud. Esta vez no corrió ni se escondió. No tramó ni escapó. Esta vez, se postró 7 veces ante Esaú. Y en una de las escenas más inesperadas de todo el Génesis, Esaú, el rudo, el guerrero, el traicionado, corrió hacia su hermano, lo abrazó, y lloraron juntos. No hubo venganza. Hubo perdón. No hubo juicio. Hubo reconciliación. Porque el que lucha con Dios y sale vivo, ya no pelea con los hombres igual. Y es aquí donde sucede algo que pocos notan. Jacob le dice a Esaú una frase que tiene un peso sobrenatural, ver tu rostro es como ver el rostro de Dios.
¿Cómo puede alguien que temía morir decir algo así? Porque Jacob había pasado por el fuego. Había visto a Dios. Y cuando ves a Dios en la oscuridad, aprendes a ver su reflejo en quienes antes llamabas enemigos. Esa frase no era adulación. Era revelación. Pero lo más impactante aún no había sido dicho. Durante su encuentro con el ángel, Jacob recibió un nuevo nombre, Israel. Sin embargo, el texto bíblico continúa refiriéndose a él con ambos nombres. ¿Por qué? Porque su transformación no fue solo nominal, fue dual. Jacob representa el hombre terrenal, el que lucha, el que teme, el que falla. Israel representa la identidad divina, el propósito eterno, la nación que nacería de sus entrañas. Y eso nos lleva a una conexión poderosa, con Jesús. Muchos siglos después, Jesús sería llamado el Hijo de David, pero también caminaría sobre los caminos de Israel. Y en una escena similar, en el jardín de Getsemaní, también pelearía con Dios en oración, también sudaría en agonía, también sería herido, para que de su lucha naciera una nueva humanidad. Jacob luchó y vivió. Jesús luchó y murió. Pero ambos marcaron un antes y un después en la historia del pueblo elegido. Jacob no era perfecto. Mintió, huyó, engañó. Pero Dios no escoge a los perfectos. Escoge a los dispuestos. Y cuando Jacob finalmente dejó de fingir, cuando se quedó solo con su verdad en el río Jaboc, Dios lo encontró. Porque Dios siempre se encuentra con los que ya no tienen máscaras. Después de reconciliarse con Esaú, Jacob siguió su camino. Erigió altares. Honró el lugar de su lucha. Y en medio del viaje, Dios volvió a aparecerse. Esta vez, no como luchador, sino como padre. Le reafirmó el nombre, tú eres Israel. Y le prometió una descendencia real, naciones enteras, reyes que saldrían de él. No por sus méritos, sino por su disposición a no soltar a Dios, incluso en la herida. Y aquí está la clave que muchos pasan por alto. Lo que Jacob vivió en el río Jaboc fue un parto espiritual. Una noche de dolor, resistencia, renuncia y nacimiento. Israel nació allí, no en un trono, sino en una lucha. Así como cada persona que decide dejar de correr y enfrenta su verdad, también nace de nuevo. No se trata de religión. Se trata de identidad. De descubrir que tu nombre verdadero no es lo que el mundo dijo de ti, sino lo que Dios vio en ti cuando te quedaste solo. ¿Y tú, ya peleaste tu noche? ¿O sigues huyendo? Porque, nos adentraremos en el significado oculto de la escalera de Jacob, en la profecía que une su visión con la venida del Mesías, y en el pacto sagrado que selló con Dios en Betel. Un pacto que revelará uno de los secretos más místicos y olvidados de la Biblia. Mucho antes de su lucha en el río Jaboc, Jacob había tenido otra experiencia sobrenatural que marcaría su destino para siempre, la noche en que vio una escalera que conectaba el cielo y la tierra. Fue en Betel, un lugar al que llegó huyendo, con una piedra como almohada y el corazón aún cargado de culpa. Pero fue justo allí, en el exilio, que el cielo se abrió para él. Y vio lo impensable, una escalera que unía el mundo invisible con el visible, y ángeles que subían y bajaban. Muchos han leído ese pasaje como una simple visión. Pero lo que pocos saben es que esa escalera fue una revelación directa del diseño celestial, del pacto eterno entre Dios y la humanidad. Jacob no solo vio una imagen, fue testigo del puente espiritual por donde el cielo visita la tierra. Y aún más impresionante, Dios mismo estaba en la cima de esa escalera. Ese fue el primer llamado divino en su vida. Y no vino cuando Jacob estaba en gloria, sino cuando estaba huyendo. La escalera no bajó a un rey, sino a un fugitivo. Porque así es el corazón de Dios, alcanza a quienes están lejos, a quienes no creen merecerlo, a quienes no tienen donde caer, salvo en sus promesas. La voz que escuchó en ese lugar fue clara: yo soy el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac.
La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Fue una promesa sin condiciones. Jacob no la pidió. No la negoció. La recibió. Y al despertar, dijo algo que atraviesa los siglos: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Esa frase es un espejo. ¿Cuántas veces caminamos por desiertos creyendo que estamos solos, cuando en realidad estamos a los pies de una escalera invisible? Pero aquí viene lo más impactante. Siglos después, Jesús haría referencia directa a esa visión. En el Evangelio de Juan, cuando conoce a Natanael, le dice: de cierto os digo, veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué estaba diciendo? Que él mismo es la escalera de Jacob. Que el vínculo entre cielo y tierra ahora tenía un nombre: Jesús. Que el sueño de un joven exiliado se estaba cumpliendo en la carne del Mesías. La escalera era más que un símbolo. Era una profecía. Y Jacob, aunque no lo entendió completamente en su tiempo, fue el portador de una promesa mesiánica. De su descendencia nacería Judá, y de Judá, el Rey de Reyes. Aquel que no solo lucharía con Dios, sino que sería Dios hecho carne. Pero volvamos a Betel, porque algo esencial ocurrió allí. Jacob, al despertar de la visión, no corrió. No huyó. No ignoró lo que había vivido. Erigió una piedra, la ungió con aceite, y la declaró casa de Dios. La primera vez en la Biblia en que un lugar es llamado así, Betel. Ese acto fue una semilla. Un altar. Un compromiso. Aunque Jacob aún no era el hombre transformado de Jaboc, ya empezaba a honrar lo sagrado. Ya empezaba a responder. Y prometió algo más: de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ese compromiso marcó el inicio del pacto económico con lo divino. No fue una ley impuesta. Fue una promesa voluntaria. Jacob no solo soñó con el cielo. Decidió conectar su vida terrenal con ese cielo. Y esa decisión, aparentemente pequeña, cambiaría el destino de su linaje para siempre. Aquí muchos se pierden. Creen que la vida espiritual se basa solo en experiencias místicas. Pero Jacob nos muestra que cada altar, cada promesa, cada acto de fe, es parte del diseño. Dios no se manifestó solo en visiones o luchas. Se manifestó también en compromisos. En pactos reales. En decisiones firmes. Porque una vida de fe no se mide solo por lo que ves, sino por lo que edificas después de ver. Y aún hay algo más. En Betel, Jacob estaba solo. Pero años después, Dios lo mandaría a volver a ese mismo lugar. Ya con familia. Ya con riqueza. Ya con nombre nuevo. Era el regreso del hijo pródigo, pero con la diferencia de que nunca se había ido del todo. Porque quienes son tocados por lo divino, aunque se desvíen, siempre regresan al altar. La historia de Jacob es el eco de cada uno de nosotros. Huimos, soñamos, luchamos, fallamos, pero hay un punto donde dejamos de correr. Donde miramos atrás y entendemos: Betel nunca fue un lugar. Fue un llamado. Una herencia. Un recordatorio de que el cielo nunca nos soltó. Ahora, descubriremos cómo Jacob se convirtió en el padre de las 12 tribus, el significado oculto de la bendición a sus hijos, y cómo su última profecía reveló el futuro de Israel, y del mundo entero. El hombre que una vez huyó con miedo, el que engañó para recibir una bendición, el que soñó con una escalera celestial y luchó con Dios hasta el amanecer, se convirtió en el patriarca de una nación. Jacob, ahora llamado Israel, no era solo un nombre nuevo. Era un destino cumplido. Un hombre transformado. Y su linaje no solo marcaría la historia del pueblo hebreo, sino la historia espiritual de toda la humanidad. Tuvo 12 hijos. 12 futuros patriarcas.
Pero lo que pocos saben es que cada hijo representaba no solo una tribu, sino una profecía. Cada uno era un reflejo, una semilla de lo que vendría siglos más tarde. Y antes de morir, Jacob no simplemente repartió bendiciones, pronunció revelaciones ocultas. Palabras que eran códigos del destino de las naciones. Profecías selladas en su lecho de muerte. Comencemos por Judá. Jacob se volvió hacia él y dijo, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Esa frase es una joya escondida. Silo es un título mesiánico. Lo que Jacob estaba diciendo sin saberlo o tal vez sabiéndolo con el corazón de un profeta es que de Judá vendría el Rey eterno. El león. El Hijo del Hombre. Aquel que traería justicia no solo para Israel, sino para todas las naciones. Jesús, siglos después, nacería de la tribu de Judá. Y aquel cetro que Jacob mencionó, encontraría su culminación en una corona de espinas que cambiaría el mundo. Pero sigamos, porque cada hijo tenía un mensaje oculto. A Rubén, el primogénito, le habló con dolor. Tú eres mi primogénito, pero inestable como las aguas, no serás el principal. Rubén, quien debía liderar, perdió su derecho por una falta grave. Pero aquí hay algo que la mayoría pasa por alto. Jacob no solo está reprendiendo, está mostrando un principio eterno. El liderazgo no se hereda. Se sostiene con integridad. No basta con ser el primero. Hay que actuar como tal. A Leví y Simeón, los reprendió por su violencia. Pero de Leví, a pesar de la maldición, nacerían los sacerdotes. Y esto es lo fascinante, Dios toma incluso lo quebrado y lo convierte en sagrado. De una tribu maldita, surgiría el sacerdocio que sostendría el templo. Esa es la redención en su máxima expresión. A José, el hijo del sufrimiento y de la gloria, Jacob le dio una bendición especial. Lo llamó rama fructífera junto a una fuente. Pero más que poesía, era destino. José sería salvador en tiempo de hambre. Gobernador en tierra extranjera. Figura profética de aquel que vendría a salvar a todos, desde un lugar inesperado. No fue Judá quien salvó a la familia de Jacob del hambre. Fue José. El rechazado. El vendido. El que perdonó. ¿Te suena familiar? Y así, uno por uno, Jacob fue depositando visiones en sus hijos. No simplemente como padre, sino como un hombre que ya había visto el rostro de Dios y sabía que su muerte no era el final. Era el principio de un linaje que llevaría el nombre que él había recibido, Israel. Aquí hay algo que debes saber. Jacob fue enterrado en la cueva de Macpela, junto a Abraham e Isaac. No en Egipto, donde murió, sino en la tierra de la promesa, aunque esa tierra aún no les pertenecía completamente. Ese acto es más que un funeral. Es una declaración de fe. Jacob no solo vivió como un peregrino, murió como uno. Creyendo que la promesa era más real que su realidad. Que el pacto era más fuerte que la muerte. Y por eso pidió ser enterrado allá, porque sabía que su historia no terminaba con él, sino con los que vendrían después. Jacob no fue perfecto. Pero fue persistente. No fue un héroe de principio a fin. Fue un hombre en proceso. Y eso es lo que lo hace tan humano, y tan divino al mismo tiempo. Porque Dios no usó al más fuerte, ni al más recto, ni al más sabio, sino al que no soltó. Al que luchó. Al que dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. ¿Te das cuenta? La victoria de Jacob no fue contra Dios. Fue con Dios. No fue un duelo. Fue una transformación. Dios no lo venció porque no quiso destruirlo. Quiso transformarlo. Porque la verdadera bendición no era un premio, era una identidad. Y esa identidad sigue viva. Porque de Jacob vino Israel. De Israel vino Judá. De Judá vino Jesús. Y de Jesús, vino la oportunidad de que todos,
Tú y yo, llevemos el nombre de hijos. Prepárate porque si llegaste hasta aquí, ahora descubriremos qué pasó con la bendición de Jacob, cómo su legado cruzó generaciones, y cómo su nombre aún resuena en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. El nombre de Jacob no se apagó con su último suspiro. De hecho, es uno de los pocos nombres que aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Te has preguntado por qué? Porque Jacob no solo fue un nombre. Fue un símbolo eterno. Y su historia no terminó en la cueva de Macpela. Su historia cruzó siglos, templos, reinos, desiertos, cruzando los labios de profetas, los manuscritos de escribas y hasta las visiones del apóstol Juan. Pero antes de llegar al Apocalipsis, volvamos a algo que el mundo moderno ha ignorado. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esa fórmula se repite más de 20 veces en las Escrituras. No dice el Dios de los santos, ni el Dios de los perfectos. Dice el Dios de Jacob. El que mintió. El que huyó. El que peleó. ¿Por qué? Porque Dios quiere que entiendas algo, Él no se avergüenza de asociarse con tus procesos. Con tu lucha. Con tus contradicciones. Jacob fue el símbolo del alma humana que no se rinde. Y por eso, Dios firmó su nombre a su lado. Siglos después, cuando Moisés ve la zarza ardiendo, escucha esa misma declaración: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No fue casualidad. Fue una llamada directa al linaje de la promesa. Moisés, que estaba huyendo, igual que Jacob en su tiempo, necesitaba recordar que Dios se manifiesta en medio del fuego, pero también en medio del miedo. Jacob había sembrado una fe que no dependía de apariencias. Él creyó, incluso cuando no entendía. Bendijo, incluso sin ver cumplimiento. Abrazó, incluso después de haber sido quebrado. Y ese tipo de fe es la que se vuelve eterno testimonio. En el libro del Apocalipsis, capítulo 7, aparece una imagen majestuosa, 12.000 sellados de cada tribu de Israel. Y ahí están, los hijos de Jacob. Su descendencia. Su legado marcado para la eternidad. Esto no es una metáfora. Es el eco del pacto. Es la prueba de que Dios cumple hasta el final. Que lo que comenzó en un vientre luchando por la primogenitura, termina con multitudes adorando alrededor del trono celestial. Y hay algo más. Jesús, cuando se encuentra con Natanael en el Evangelio de Juan, le dice: de cierto os digo, veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Esa frase es un eco directo del sueño de Jacob en Betel. ¿Lo ves? Jesús se presenta como la nueva escalera. El nuevo punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Lo que Jacob vio en una visión. Jesús lo encarnó. Donde antes había una piedra como almohada, ahora hay una cruz como puente. Pero también hay un detalle silencioso y explosivo. En el libro de Oseas, capítulo 12, el profeta dice que Jacob luchó con el ángel, prevaleció y lloró. ¿Lo notaste? Jacob lloró. El que no soltaba, el que luchaba, el que parecía inquebrantable, lloró. Y aún así, prevaleció. Porque en el reino de Dios, la victoria no se mide por fuerza, sino por entrega. Jacob ganó, no porque golpeó más fuerte, sino porque se aferró con más fe. Sus lágrimas fueron su ofrenda. Su resistencia, soltar. Y esas lágrimas, Dios las recogió una por una. Hoy, el nombre Israel es más que una nación. Es una identidad espiritual. Es la memoria viva de que Dios escoge lo imperfecto para hacer historia. Que Dios cambia nombres cuando cambia destinos. Que la lucha interna, cuando se ofrece en fe, puede convertirse en testimonio eterno. Jacob no volvió a ser el mismo después de aquella noche. Caminó cojeando para siempre. Pero esa cojera era su gloria. Su marca.
su recuerdo de que había estado en el umbral de lo divino, y salió vivo. No como antes. No como el impostor. Sino como el redimido. Y ese es el mensaje que aún nos alcanza hoy. No temas luchar con Dios. No temas tu noche más oscura. No huyas de tu quebranto. Porque tal vez, en medio de esa batalla, Dios está forjando tu nuevo nombre. Tu nueva historia. Tu eternidad. En la siguiente y última parte, te revelaré por qué Jacob sigue siendo uno de los nombres más importantes en la historia espiritual de la humanidad, y cómo su legado nos alcanza incluso hoy, en cada decisión, en cada lucha, y en cada nombre nuevo que Dios quiere entregarte. La historia de Jacob no fue una simple secuencia de eventos familiares o de conflictos entre hermanos. Fue una narrativa espiritual diseñada para mostrar cómo se forma una identidad eterna. Porque Dios no solo cambia nombres. Dios cambia propósitos. Y en Jacob, el engañador, Dios vio a Israel, el príncipe. Después de su encuentro con el ángel, Jacob ya no volvió a moverse como antes. Su cuerpo estaba marcado, sí, pero también su visión. Donde antes veía a sus enemigos con miedo, ahora los enfrentaba con dignidad. Donde antes huía, ahora avanzaba. Donde antes buscaba bendición a costa de otros, ahora era él quien la ofrecía. Pero su historia no termina con su muerte. Jacob vivió lo suficiente para ver a sus hijos crecer, fracasar, traicionarse, arrepentirse y reconciliarse. Fue testigo del regreso de José, aquel hijo que creyó muerto, y al que el mismo Dios había levantado como redentor para salvarlos del hambre. Jacob vio con sus propios ojos el fruto de una vida sembrada entre lágrimas, luchas y pactos. Y antes de morir, bendijo a cada uno de sus hijos, profetizando su futuro, y sellando su legado. Una de sus frases más impactantes la pronunció en Génesis 48, cuando bendice a los hijos de José, el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac. El Dios que me pastoreó desde el día en que nací hasta hoy, el ángel que me redimió de todo mal, bendiga a estos jóvenes, ¿lo ves? Jacob entendió. Ya no hablaba de él mismo como el fuerte o el que luchó. Hablaba del Dios que lo pastoreó, del ángel que lo redimió. Reconocía que su vida fue sostenida, no por su astucia, sino por la misericordia divina. Y ese es el verdadero final. No que Jacob venció a Dios, sino que fue transformado por él. Años después, Jesús, descendiente de Jacob, vendría al mundo como la promesa cumplida. Él también tendría una noche de lucha, en el Getsemaní. Él también pelearía con lágrimas, sudor y sangre. Él también se aferraría a la voluntad del Padre. Pero a diferencia de Jacob, Jesús no salió cojeando. Salió cargando una cruz. Porque en él se consumó lo que Jacob apenas representaba. Jesús es la escalera que Jacob soñó. Es el ángel con quien luchó. Es el rostro que vio, sin morir. La Biblia nos muestra a Jacob como un espejo de nuestra condición humana. Somos luchadores. A veces engañadores. A veces temerosos. Pero si persistimos en la fe, si no soltamos la promesa, si abrazamos el quebranto, también seremos llamados por un nuevo nombre. Y eso nos lleva a ti, que estás viendo este video. Tal vez has estado huyendo de tu pasado. Tal vez te han etiquetado como el que falló, el que mintió, el que no merece. Tal vez llevas años buscando una bendición sin saber que ya llevas una promesa dentro. Este video no es casualidad. Es tu Peniel. Es tu noche de lucha. Y Dios está aquí, no para destruirte, sino para revelarte. Tal vez no salgas ileso. Tal vez la herida quede. Pero si es Dios quien la deja, entonces será la señal de que fuiste tocado por lo eterno. Israel no fue solo una persona. Fue una transformación. Y hoy, ese llamado sigue vigente. Porque cada generación necesita su Jacob.
Alguien que se atreva a decir, no te dejaré, si no me bendices. Alguien que luche en lugar de huir. Que se aferre en lugar de rendirse. Que vea a Dios, incluso en la oscuridad. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si esta historia te tocó el corazón, si sentiste que Dios te habló, no te vayas sin dejar tu like, tu suscripción y tu comentario. Aquí hablamos de las historias de la Biblia como nadie más lo hace. Porque creemos que la fe no se hereda, se despierta. Y si alguna vez dudaste de tu valor, de tu propósito o de tu nombre, recuerda esto. Dios no te llamó por lo que fuiste. Te llamó por lo que vas a ser. Porque el que te formó en el vientre, ya vio tu nueva identidad. Y si Él te llamó Israel, entonces nadie tiene derecho a seguir llamándote Jacob. Que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te bendiga hoy. Porque si Él no se avergonzó de ellos, tampoco se avergüenza de ti. Amén.